Aunque puede parecer bastante inútil, en comparación, si perdieras el meñique perderías un 50% de la fuerza de tu mano. El mito de que los gatos odian el agua posiblemente se derive del hecho de que estos animales vivieron principalmente en desiertos y no tenían contacto con esta, por lo que no están acostumbrados. El corazón de un erizo sano puede latir entre 180 a 280 veces por minuto. Existen 10.000 tipos de tomates. La mayoría de gente tiene más brazos que la media. Si un gato tiene 3 colores es hembra, solo uno de cada 3.000 gatos de 3 colores es macho, y la gran mayoría de ellos son estériles. Wojtek fue un oso pardo que formó parte del ejército polaco en la Segunda Guerra Mundial. Incluso alcanzó el grado de sargento. La pelea de boxeo más larga de la historia duró 7 horas con 19 minutos y fue en 1893, entre Andy Bowen y Jack Burke. Tuvo 110 asaltos y fue terriblemente agotadora para ambos peleadores, perdieron casi 5 kilos cada uno en comparación al peso que tenían al empezar y Jack incluso se había roto todos los huesos de ambas manos. El árbitro decretó un empate al ver que ambos peleadores estaban ya a punto de morir. En muchos países la naranja madura es de color verde. Esto depende del clima, ya que se necesita un clima templado para que pasen a ser anaranjadas. En una ducha de 10 minutos se usan aproximadamente unos 200 litros de agua según la Organización Mundial de la Salud. Hay una isla en Japón llamada Okunoshima, cuya población son casi exclusivamente conejos. Durante un tiempo, Hitler opinaba bastante mal de España. Decía que la historia del país estaba marcada de brutalidad y que la Inquisición fue algo cruel, deshonroso y que provocó mendicidad. Se podrían poner todos los planetas del sistema solar entre la distancia de la Tierra y la Luna. Este hecho nos da una perspectiva de lo enorme que es el espacio. Hay una especie de tarántulas venenosas que adoptan como mascota a las ranas de hojarasca, así ellas les brindan protección y las ranas se encargan de los insectos pequeños que podrían comerse los huevos de la araña. En el año 1522, en el pueblo de Autun, las ratas, en general y como concepto, habían sido convocadas a juicio para ser juzgadas, acusadas de robo y destrucción de la propiedad, pues éstas se habían comido las cosechas del granjero. Como eran ratas, obviamente no asistieron al juicio y serían sentenciadas por rebeldía. Pero se decidió que tenían derecho a una representación justa, por lo cual se les designó al abogado, Barthélemy de Chasseneuth. Este realmente las representó a lo largo de 3 juicios y argumentó en defensa de estas. Hubieron más de 200 juicios similares de los cuales se tienen evidencia. El graznido de un pato en realidad sí tiene eco. La palabra mafia proviene del italiano y es un acróstico de morte alla Francia Italia anhela, es decir, Italia desea la muerte de Francia. La diferencia entre mar y océano es el tamaño de estos, el mar siempre está en algún momento adyacente a una superficie de tierra, mientras que el océano es mucho más grande y siempre está abierto. Aunque a veces una zona del mar puede ser océano, un mar casi nunca puede ser abierto. Las puestas de sol en Marte son azules. Existe un lenguaje de programación llamado Chef, cuyo código son recetas de cocina. Hay, actualmente, 2 pelotas de golf en la Luna. Ambas fueron lanzadas por el 5º hombre en pisarla, el astronauta Alan Shepard, miembro del Apolo 14. Una sola pizza de 18 pulgadas contiene más pizza que 2 pizzas de 12 pulgadas. Hubo un caso de unos enfermeros en Uruguay que asesinaron a varios pacientes, confesaron 16, pero según los medios de comunicación podrían haber matado a entre 50 y 200 personas. Se dijo incluso que uno de ellos mataba gente porque se creía a Dios, y otros decían que vendían los órganos. Este caso fue indignante, injusto, pero sobre todo, falso. Se descubrió que en realidad no habían matado a absolutamente nadie, simplemente fueron mal asesorados y la policía no hizo un buen trabajo.
Aunque parecen estar muy alejados el uno del otro, la distancia que hay entre Estados Unidos y Rusia, técnicamente es de solo 3.7 kilómetros. Esto es porque entre ambos países hay dos islas muy cercanas entre sí, y cada una de estas islas pertenece a un país. Una vez, un hombre se comió un avión pieza por pieza. También se comió 18 bicicletas, 15 carritos de supermercado, 7 televisores, 2 camas y un ataúd. Por esto le fue entregado un récord Guinness. Y se lo comió. Otro comilón insaciable fue el conocido, también francés, Tarbaré. Se decía que nada lo satisfacía, participó en un circo, donde se comía piedras, corchos, e incluso animales vivos. Se alistó posteriormente en el ejército, donde aseguró haber devorado de una sentada comida para 15 personas. También devoraba anguilas, lagartos y cachorritos. Fue ingresado en un hospital pero era imposible calmar su apetito, se escapaba para comerse las vísceras de las carnicerías, e incluso peleaba con los perros de la calle por la carroña. Al final, fue expulsado del hospital cuando desapareció un bebé de 14 meses. Hubo una guerra entre Holanda y las Islas Scilly que duró más de 350 años. Esto sería un hecho brutal y horrible, de no ser porque esta duración se debe a que ambos países olvidaron que estaban en guerra y firmaron la paz en 1986. Sin que se haya producido siquiera un tiro o una muerte. ¡Adoro los finales felices! El primer video subido a YouTube a 1080p fue un cover de Bohemian Rhapsody cantado por los Muppets. Duke. Un perro, fue elegido y reelegido 4 veces como alcalde de la ciudad de Cormorant. Eso sí, no tenía el derecho a nombrar o remover funcionarios, por si en algún momento tenía planeado hacerlo. Parecido al anterior, Tama fue una gata cálico que fue jefa de estación en la estación de Kishi, Japón. En 2008, logró ser ascendida a superjefa de estación e hizo un trabajo tan bueno que se la declaró directora de operaciones. En su honor se lanzó el tranvía turístico Tama Densa y posteriormente se remodeló la estación para ponerle orejas de gato. Existe un síndrome llamado el síndrome de Anton, en el cual la persona pierde gran parte de su visión, pudiendo ver solo vagamente las luces y movimientos. Lo curioso es que el paciente recurre a la negación, afirmando que puede ver y no necesita ayuda. Incluso puede llegar a describir a las personas u objetos que tiene delante sin éxito. La podofilia, es decir, el fetiche por los pies, es algo que se ha estudiado bastante. Según Freud, tiene que ver con experiencias de adoración con los pies de tu madre, pero a Freud le gustaba mucho ese tipo de interpretaciones para todo. Otras personas, como el neurólogo indio Vilanur Ramchandran, creen que es porque los órganos reproductores y los pies ocupan lugares adyacentes en el córtex somático sensorial, es decir, el mapa corporal de tu cerebro. Por último, Alan Savory es un ecologista que, en los años 50 y 60, tomó la decisión de sacrificar elefantes para disminuir la desertificación que había en Sudáfrica, ya que pensaba que esta era causada por los elefantes y otros animales al pastar. Sacrificaron más de 40.000 elefantes y la desertificación empeoró. Se dio cuenta luego que en realidad los elefantes no causaban la desertificación, sino que ayudaban a mitigarla.